Hola, bienvenidas a un episodio más de tu espacio, el podcast llamado Somos Extraordinarias. Te saluda tu servidora Marcela González y Blanca Martínez. Y pues el día de hoy tenemos el capítulo número 5 de esta temporada y lleva por nombre el capítulo Gestión Emocional, aprendamos a ser gobernadas por el Espíritu de Dios. Y para recordar un poco, estamos viendo el libro de la autora Karen Quiroz que se titula Emociones sujetas a Dios. Entonces, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la gestión emocional, que yo creo que una forma como que de definirla rápido puede ser como que gestión es como la decisión de qué hacer, ¿no? Ya habíamos hablado en capítulos anteriores sobre cómo reconocer las emociones, qué eran y así. Entonces gestión, ahora vamos a hablar sobre cómo hacerle para decidir qué hago con la emoción que estoy sintiendo, ¿verdad? Exacto, y me gustaría comenzar todo el tema con una frase que comienza el capítulo y está muy interesante. Sí. Dice, no sigas tu corazón. Dios no diseñó nuestros corazones para ser guiados, sino para ser guiados, y esto lo dice John Piper. Y no diseñó nuestros corazones para ser seguidos. Perdón, para ser seguidos, sino para ser guiados. Así es. Y la verdad, como mencionabas tú al inicio, pues ya hemos visto más o menos como que estos temas de lo que es la gestión, y esto es el aprender a controlar nuestras emociones. Ya habíamos visto lo que era el sentimiento, la emoción, la diferencia. La verdad que me ha servido bastante a mí y hasta parece que ha sido didáctico porque lo he puesto mucho en práctica. Oye, sí, y es que esta frase se contrapone mucho a lo que te dice, y lo decíamos en capítulos anteriores, lo que te dice actualmente como que la sociedad de sigue tu corazón y síguelo y lucha por lo que quieres y lucha por lo que sientes y lucha por lo que te hace feliz. Y sí, a lo mejor sí está padre en mentalizarte en cosas positivas y en buscar siempre estar bien, pero también es importante que reconozcamos que el corazón o las emociones son pasajeras, como lo decíamos en capítulos anteriores, ¿no? Y lo que ahorita me hace feliz puede que mañana ya no. Y si me quedé siguiendo eso y si me quedé buscando como que lo que me hiciera feliz en ese momento, pues puede que en algún momento deje de hacerme feliz. Entonces, también súper contradictorio a la idea de que tenemos como cristianos de seguir a Dios, no a nuestro corazón, ¿verdad? Sí, fíjate que le comentaba a mi sobrina en estos días que una amiga nos comentaba una ocasión, decía, ser cristianos es vivir en el mundo al revés. Entonces, no es seguir lo que nos dice el mundo, como dices tú, sigue tu corazón, sigue lo que tú quieres, tus impulsos y ve sobre de ellos. Y Dios nos dice lo contrario, dice no, o sea, tranquilos, tienes que aprender a controlar. Y pues no es algo que vamos a hacerlo solas, sino que tenemos una ayuda, ¿verdad? Pero esto vamos a poderlo ir viendo poco a poco, ¿no? Cómo es que voy a ir manejando mis emociones. Para empezar, ya tengo yo como que claro que mis emociones no pueden ser mi brújula, no pueden guiarme a lo que yo voy a decidir, a lo que yo voy a hacer con mi vida. Exactamente, no podemos tomar decisiones, lo platicábamos hace 2 semanas con la psicóloga Sonia, que cuando tomamos decisiones con una emoción o un sentimiento, puede que luego nos arrepintamos de eso, ¿no? Porque van a ser decisiones, pues, como quien diría, arrebatadas, ¿no? O del momento. Entonces, también mencionaba a la autora que el consejo y las promesas de Dios son las que deben ser protagonistas en nuestras vidas, no tanto el buscar mi felicidad o no tanto buscar mi estabilidad emocional, sino que lo que Dios nos promete y lo que estamos leyendo siempre en su palabra es lo que debe de protagonizar mis días. Es llevar como, buscar el enfoque, qué es lo que yo voy a estar viendo y hacia dónde yo voy a estar dirigiendo mis emociones, si es en mi corazón o es en la palabra de Dios, ¿verdad? El poder decir, el Dios me va a guiar a hacer lo mejor para mi vida. Y preguntaba ahí en el capítulo de por qué gestionar nuestras emociones, ¿no? ¿Por qué el buscar
qué cosas sí voy a dejar que tengan como que una consecuencia y qué cosas no. Y dice, como platicábamos ahorita, que la función de nuestras emociones no es guiar nuestra vida, no es que en base a ellas vayamos viendo qué hacer o qué decisiones importantes tomar, sino que fueron diseñadas para regresar a nuestro Creador y a lo mejor de cierta forma glorificarle el hecho de que podamos sentir tristeza y que esa tristeza nos ayude a regresar a Él, que podamos sentir enojo y que podamos redirigir ese enojo hacia una manera de poderlo alabar o glorificar, ¿verdad? Así es poder como controlar esas áreas de nuestra vida, el decir qué es lo que está llevando en ese impulso. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablamos acerca de eso? ¿Qué es lo que está impulsando que esa emoción salga y se convierta en un sentimiento? Bueno, es primero empezar a ver qué es lo que está provocando eso, ¿no? En mi corazón, en mi vida. Y los momentos que pasamos, ¿verdad? Lo que nos estimula nuestras emociones, pues es como lo que tenemos que aprender a tener siempre limpio, ¿no? Siempre estar despejando. La vez pasada también lo mencionábamos con la hermana Sonia, ¿verdad? Con la hermana psicóloga. Ella nos decía que teníamos que tener pues una limpieza en nuestras emociones, ¿verdad? Mantenerlo libre, porque las emociones van y vienen. Entonces, si tenemos acumuladas emociones, va a llegar un momento en el que van a explotar. Y se dice, ¿verdad?, que hay un dicho que dice que cuando estamos en ese momento de presión es cuando sale nuestra verdadera personalidad, ¿o no? Decía la autora, en los momentos difíciles revelan lo mejor y lo peor de Así ti. Es. Y sí, o sea, realmente cuando pasas una situación difícil, un momento difícil, a lo mejor de salud, por alguna enfermedad o así, o a lo mejor temas económicos, es cuando te conoces realmente y conoces lo que hay en tu corazón. O sea, dices, a lo mejor ya cuando pasó, y lo comparto porque puede que también sea el caso que les haya pasado, ya que pasó la situación, dices, ay, no recurrí a Dios desde el principio, o me tardé mucho en recurrir a Dios, y lo leíamos mi esposo y yo en el devocional que tenemos, que a veces en un versículo que Dios le decía, si tan solo me buscaran, si tan solo vinieran a mí, yo ya los hubiera librado de sus enemigos. Y recordábamos que, pues no sé de dónde nos escuchan, pero actualmente en Nuevo León está habiendo escasez de agua y todo eso. Entonces decíamos de que si lo pusiéramos en esta situación, a lo mejor Dios está esperando que muchos neoleoneses lo busquemos y que recurramos a Él, y nos estamos tardando. A lo mejor estamos buscando otros recursos o así, o estamos olvidándonos de que Él puede librar esta batalla, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando nosotros como cristianas, como mujeres cristianas, comenzamos a buscar a Dios, al llevarle ese control para nuestras emociones, vemos que no estamos solas, que tenemos al Espíritu Santo, y Él es el que nos está alertando, nos está ayudando. Él es nuestro consejero, nuestro compañero en el camino, y Él nos va guiando, ¿verdad?, a llevar de una mejor manera nuestras emociones. Ahora, vamos a ver cómo hacer esta gestión de nuestras emociones. Hay que hacer como un plan, nos mencionaba la escritora, ¿verdad? Es decir, hay un plan para poder seguir y que podamos manejar las emociones de una mejor manera. Claro, y que este plan es, digamos, pues sí, ella lo plantea como un plan, pero es más como que una ruta, ¿no? Una ruta que seguir cuando te enfrentas a una emoción que está, pues, a lo mejor moviendo ahí tu vida. Y también explicaba, y es importante que lo digamos, que no para todas las personas funciona igual, porque las emociones que yo siento han sido afectadas por cosas de mi infancia, por cosas que yo vivo, que pueden ser diferentes para otras personas, ¿verdad? Así es. Y fíjate que vienen varios pasos, y cuando yo lo estaba viendo dije yo, pues de que a que saque todo eso en el momento que lo estoy viviendo, pero es algo que vamos a tener que estar practicando y practicando hasta que podamos llevarlo y manejarlo de la mejor manera, ¿verdad? Pues esta ruta se compone de cuatro pasos e inicia, después de que recibimos un estímulo. Decíamos que para crear una emoción, o para comenzar a sentir una emoción,
podíamos estar receptivos a diferentes estímulos, que estos se daban por los sentidos. Podían ser cosas que escucharas, cosas que vieras, cosas que te hicieran y así, ¿verdad? Entonces, a partir del estímulo, que fue lo que provocó la emoción, ya vamos con estos 4 pasos, que el primero es identificar la emoción. Yo creo que es súper, digamos que vital, que para poder gestionar nuestras emociones, pues sepamos qué emociones hay, ¿verdad? Sí, que si estoy sintiendo enojo, tristeza, decepción, qué es lo que estoy sintiendo y saber qué es lo que me lo está estimulando, ¿no? Y por qué lo estoy sintiendo. Así es. Y hasta ahí, pues yo creo que ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, ¿no? Esto del estímulo y cómo identificar qué nos causaba o qué emoción nos causaba. El segundo paso es analizar los efectos que la emoción o las emociones están generándome. Después de identificar la emoción, ahora sí, ¿qué es lo que me está pasando a mí con este sentimiento o esta emoción que tengo, verdad? Y aquí vemos que al momento de analizar nos damos cuenta que nuestro cuerpo también reacciona a esas emociones. Y a veces el estar guardando esas emociones o estar sintiéndolas en el momento y dejar que se vayan así explosivamente, pues causan muchas pues cosas en nuestro cuerpo, y una de ellas puede ser que nos dé taquicardia, nos duela el estómago, nos sintamos mareadas. O sea, hay cosas que empiezan a afectar a nuestro cuerpo, y es momento de que digamos, a ver, ¿qué es lo que está provocando lo que estoy sintiendo en mi corazón? Oye, y las afectaciones pueden ser físicas, pero también acá en nuestra cabeza, ¿verdad? Por eso una pregunta que nos sugería la autora era, ¿qué pensamientos generó? Ya que identifiqué, por ejemplo, la tristeza, ¿qué pensamientos generó en mí? El sentirme triste y el estímulo que me dio, ¿verdad? Y hablando de pensamientos, queremos compartirte un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Salmos, el capítulo 139, 23, ¿verdad? Que dice, examina a Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, señala lo que en mí te ofende y guíame por la senda de la vida eterna. Y yo creo que es importante mencionar que cuando ya Dios vive en nuestro corazón, ¿verdad? Por medio del Espíritu, es como que vital que le pidamos que nos guíe y que señale esas cosas, tanto de pensamientos como de acciones que estamos haciendo mal, y que a lo mejor, como dice el capítulo, a lo mejor nosotros mismos lo estamos ofendiendo con nuestro pensamiento, ¿verdad? Y el momento que tenemos que aprender a hablarlo, a decirlo, y primeramente a Dios. O sea, porque si no lo decimos, no analizamos nuestro corazón, ¿verdad? No le pedimos a Dios que nos ayuden a analizarlo. Nosotros no vamos a poder como que pues sacar, o sea, o identificar qué es lo que está pasando en nosotros, ¿verdad? Y hay un salmo que también menciona, ahí en el Salmo 32:3, que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Entonces, ahí David está diciendo, me estoy sintiendo tan mal por lo que estoy sintiendo, o sea, por lo que estoy viviendo, y él comienza a expresárselo, ¿verdad? Y entre esos salmos que dice, examíname, ve mi corazón, qué es lo que está pasando, que tal vez ni yo estoy identificando, o no logro identificar. Sí, definitivamente. Yo creo que para todos los pasos necesitamos la ayuda de Dios, pero es bien importante que sea Él quien nos dicte los pensamientos que estamos teniendo, tanto buenos como malos, ¿no? Entonces, el primer paso ya dijimos, identificar. El segundo, analizar, que es esta reflexión sobre lo que nos está haciendo pensar o sentir la emoción. El tercero es definir cómo quiero actuar. Y aquí vemos que somos nosotros responsables de lo que yo estoy actuando, ¿verdad? Cómo yo estoy decidiendo actuar ante esa emoción, ¿verdad?, que yo estoy sintiendo. Sí, definitivamente la consecuencia que tenga la emoción va a ser porque tú así la decidiste. Por ejemplo, si estabas sintiéndote enojada y reaccionaste mal no sé, con la familia, con los amigos, y les contestaste mal, al final esa respuesta pues grosera o esa respuesta de enojo fue porque tú así decidiste hacerlo, porque sí tuviste el tiempo
de sentirte enojada, a lo mejor no te diste el tiempo de analizar qué te estaba pasando, por eso decidiste mejor reaccionar así, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, todo es consecuencia de nosotras mismas, responsabilidad, de nosotras mismas, lo que actuemos y lo que digamos. Exacto, y aunque a veces, bueno, yo un tiempo sí pensaba, decía, si yo estoy enojada estoy mal. Y ahora he aprendido que aunque algo me moleste y aunque yo esté molesta, no quiere decir que esté yo equivocada, sino que hay una razón por la cual está sucediendo. Y aunque yo tenga la razón de estar enojada, no tengo por qué yo contestar de la manera más grosera, por decir, porque tengo la justificación de que me puedo enojar o tengo la razón de estar enojada, sino que, oye, piensa las cosas que voy a decir, aunque estoy enojada, tranquilizarme y ahora sí hablarlo en el momento o esperarme y luego hablarlo, pero al fin y al cabo es mi responsabilidad el cómo yo voy a decidir actuar ante ese momento, esa emoción que estoy sintiendo. Exactamente, y en esa parte sí tienes razón, definimos si actuamos bien o mal, ¿no? Es como que la decisión que vas a tomar de si voy a afectar a los demás o si me voy a tranquilizar un poco. Y dice la autora, y creo que es verdad, que depende mucho del individuo y de todo lo que él traiga, ¿no? Que también ahí la forma en que él va a definir cómo actuar está definida, por su escala de valores, por su identidad, por sus objetivos. Y dice que con valores pues se refiere a todo aquello que pues durante toda su vida ha vivido con su familia, con las personas que influyen en él, a lo mejor con la relación que lleva o comienza a tener con Dios, eso en el área de los valores. Y la identidad, pues saber quién es y que esta marca una diferencia entre cómo actuar. Así es decir, ¿quién soy yo? Y el podcast pasado hablábamos acerca de la identidad, ¿no? Es decir, me estoy conociendo yo mismo, ¿quién soy yo en Dios? ¿Verdad? Soy una hija de Dios y bajo esa identidad yo entonces voy a aprender también a poder pues llevar a cabo mis acciones, ¿verdad? Sabiendo que quién soy yo realmente en el Señor. Así es. Y en la parte de los objetivos, pues lo que se haya planteado para su vida la persona. Por ejemplo, hay gente que dice que quiere alcanzar cierto puesto en una empresa o así, y su objetivo es el puesto. Entonces, a lo mejor las decisiones que tome y las emociones que sienta durante el proceso van a estar encaminadas al alcanzar esos objetivos, que es a lo mejor subir de puesto o ser un jefe, etcétera. Pero y esto es súper importante, también decía la autora que igual valores, identidad y objetivo, nosotras como mujeres cristianas debemos de guiarlos o de ofrecérselos a Dios. Mi identidad está avanzada en Dios. Los valores que yo o que rigen mi vida deben de estar conforme a lo que Dios quiere que rija mi vida. Y mi objetivo debe ser, y lo hemos dicho un chorral de veces, el glorificar a Dios, el servirle y el ofrecer nuestra vida hacia Él, ¿verdad? Así es, entonces ahí es donde podemos ir viendo que vamos encaminando de una manera correcta nuestras emociones y estamos aprendiendo a gestionarlos de la mejor manera, ¿verdad? Así es, y dice que pues para poder definir, para cerrar este punto de la ruta de gestión emocional, para poder definir cómo queremos actuar o cómo reaccionar ante una emoción, podemos hacernos las preguntas de ¿cómo debería reaccionar una hija de Dios? ¿Sería correcto que yo ataque o sea indiferente? ¿Cuál sería una reacción que agrade a Dios? ¿Y qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? Yo creo que la última es donde mejor sí ahí nos detenemos, ¿no? Y esa pregunta se hace mucho, ¿no?, entre los cristianos. ¿Qué haría Jesús? Y de verdad que sí tenemos que tenerlo siempre en nuestro pensamiento al momento de cualquier situación, decir, ¿qué haría Jesús en este momento, en mi lugar? Y yo creo que si lo tenemos presente en nuestra vida, nos ayudaría a poder tomar, ¿verdad?, una mejor decisión y tener una reacción pues más favorable, ¿verdad?, ante la situación o circunstancia que estamos pasando. Así es, y
también decía y nos recordaba en la parte donde la palabra de Dios dice que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, pero a veces decimos, bueno, ok, si es lo que yo quiero hacer, Señor, y yo quiero entregarte todos mis pensamientos, antes de que reaccione, quiero entregártelos y que tú seas quien guíe, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago si a veces es muy difícil? Y ponía un ejemplo ahí, el libro, de cuando dos personas están lanzando una pelota. Yo me imaginé un juego de, ¿cómo se llama? De tenis, ¿no? Se lanzan con diferente fuerza y dice que a veces así pasa, que los pensamientos negativos atacan y la única forma de regresarlos o de llevárselos a Dios es regresarlos con la misma intensidad, con la misma fuerza que vinieron a nuestro corazón. Es decir, si vino un pensamiento de envidia, de frustración, de enojo, de ira hacia mi corazón o hacia mi cerebro, la única forma que yo puedo llevar esos pensamientos cautivos a Dios es así, con la misma intensidad que los sentí, así se los llevo. Así es. ¿Verdad? Así es, y hay otra también versículo que nos menciona aquí en Juan 15:5. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. Entonces yo creo que así como tú dices, o sea, el estar conectados, el estar allí cerca del Señor, eso nos va a ayudar muchísimo a poder estar controlándolo y poder estar entregando esas emociones y poder estar manejándolo de la mejor manera. Y dice el versículo, alejados de mí, nada pueden hacer. Y es una realidad de nuestra vida. Cuando nosotros estamos lejos del Señor, pues nuestras emociones van a estar al tope, ¿no? Entonces, Él es el que nos ayuda por medio de su Espíritu Santo a poder controlarlos, ¿verdad? A poder, pues, tener una mejor, pues sí, control. Respuesta. Y eso nos lleva al punto 4, que es, se titula reaccionar, que está súper enlazado, pues obviamente a los anteriores. Ya que definiste cómo quieres reaccionar, ahora sí lo haces, ¿no? Por ejemplo, si decidiste guiarte a lo mejor por el camino de no hacerle caso a Dios, no, me sentí enojada y yo quiero reaccionar como yo quiero reaccionar enojada, no se lo entrego a Dios, pues ahí va a ser el punto 4, que es reaccionar. O bien, si decidiste llevarlo por el otro lado y al sentir el enojo o al sentir la tristeza se la entregaste a Dios y le pediste, Señor, ayúdame tú a ver qué hago, cómo le contesto o no le contesto, y buscar pues esa ayuda, como tú decías, esa guía, ahí es donde vamos a ver un cambio, ¿verdad? Así es, y vamos a poder disfrutar las cosas, aún las malas, podemos encontrarle un objetivo o una razón de lo que pasó, ¿no? Al momento de que tenemos ese cercanía con el Señor, podemos entender mejor las cosas que están sucediendo, algo más claro, vaya, ¿verdad? Sí, definitivamente, conforme vayamos, pues ahora sí que haciendo más fuerte nuestra relación con Cristo y el buscando siempre su guía y el haciendo caso al Espíritu que ya tenemos de Él en nosotros, es como vamos a ir mejorando nuestra manera de pues manejar este tipo de situaciones, ¿verdad? Así es, y esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo podemos vivir bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Verdad? Y algo que nos comentaba la escritora primero es reconocer que lo necesitamos. Sí. Necesitamos que Él nos guíe, que Él nos ayude, que Él nos lleve por el mejor camino, ¿verdad? Para que podamos pues manejar todo de la mejor manera. Y pues bueno, ahí en Gálatas 5, en el capítulo 5, versículo 17, dice, así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta va en contra de lo que el Espíritu quiere, y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Estos dos se oponen entre sí, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y, o sea, qué importante es que aprendamos a buscar la presencia del Señor y buscar la guianza del Espíritu Santo, porque hay como un sketch que hacíamos hace tiempo que se llamaba Dos seres hay en mí. Decía, uno quiere irse por el lado contrario y el otro quiere buscar a Dios. Entonces, aquí es, ¿qué es lo que yo estoy alimentando? ¿De dónde yo estoy buscando
esa ayuda. Y por qué lado te estás yendo más, ¿no? Exactamente. O sea, si de verdad te estás dejando guiar por el Espíritu o estás decidiendo ignorarlo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que decidir el buscar, ¿verdad? Cada día la presencia del Señor. Esto no es nada más de una vez a la semana, es todos los días tenemos que trabajar el buscar al Señor. Así es. Y pues, amiga, tú que nos estás escuchando, de verdad que es una oportunidad que te presentamos hoy, que puedes tomar o puedes meditarlo, el buscar y orar a Dios y pedirle que sea Él quien guíe y quien gobierne las emociones que sientes, quien gobierne esos pensamientos y al final que sea Él quien gobierne la decisión que tomas de cómo reaccionar a las emociones que sentimos todos los días, ¿verdad? Como dice Blanquita, no es algo fácil, no es algo que a lo mejor puedes cambiar de la noche a la mañana, sino es algo que se tiene que ir construyendo y mejorando, trabajando, pero no podemos hacerlo sin la ayuda del Espíritu. Así es. Entonces, bueno, pues oramos porque sea Dios el que nos ayude a gestionar nuestras emociones de la mejor manera y que podamos ir mejorando y que sobre todo glorifiquemos a Dios con nuestra vida en todo momento. Así es, pues te recordamos nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Extraordinarias, en Instagram @soy.extraordinaria y recuerda que estos capítulos puedes escucharlos a través de Spotify y verlos a través de YouTube, ¿verdad? Y también lo compartimos ahí por Facebook para que estén al pendiente de cada una de las publicaciones que hacemos. Muy bien, pues nos vemos en las siguientes 2 semanas. Puedes escuchar los anteriores en caso de que te hayas perdido alguno, están en cualquiera de esas plataformas. Muy bien, pues nos vemos, que Dios te bendiga. Hasta luego.